Ser el hermano mayor, para muchos es una bendición, ya que te posicionas en la cima de la jerarquía de los hermanos. Para otros, un pesar, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si me lo preguntan a mí, ser el hermano mayor es una odisea que emprendí a base de ensayo y error. Y no estaba solo, ya que mis padres, al ser primerizos en esto de criar un humano del cual esperan mucho, la decepción que se deben estar llevando. ¡Chiqui! Ahora que dije. En fin, en este camino de ensayo y error me acompañaron mis padres, solo que yo era su ensayo-error, el beta tester, el modelo de prueba. Criándome aprendieron qué hacer y qué no hacer. Así que, si tienes hermanos mayores, agradéceles por sufrir lo que contigo ya corrigieron. ¿No crees que exageras? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues... correa para perros. De niño fui demasiado inquieto, hiperactivo, pesado, engreído. Era una especie de mini cavernícola, así que mis padres tuvieron demasiados problemas para controlarme. Y como temían que me escape cuando iban al mercado o a cenar a un restaurante, me colocaron una correa para perros. O sea, imagínatelo. Vas por la calle y de la nada te cruzas con una familia que está paseando a su hijo. O vas a un restaurante y ves a un niño amarrado a una silla con una correa de perros. Y no culpo a mis padres. Yo sé que era un niño terrible. Este sería un trauma más a la lista de traumas de mi video. Traumas de la infancia. Cielo, dije traumas demasiadas veces. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que te lo dejo aquí arriba en una pestaña para que lo veas. Sé que te encantará. Pero bueno, sigamos. Esto no tuvo secuelas negativas. Sí, se nota. Por el contrario, las veces que he tenido una discusión con una pareja o saliente y me decían, eres un perro, era la oportunidad perfecta para responder con esta anécdota, hacerla reír y revertir la situación a mi favor gracias al poder de la comedia. Y vaya que funciona. Así que cuando tengas una discusión y te digan perro, ten Licencia para usar la anécdota trauma de Duckfuse y liberarte de una discusión. Úsalo con sabiduría, chiquitín. Ahora, ser el hermano mayor implica tener hermanos menores. Y yo tengo dos, César y Diego. Cualquiera creería que discutimos todo el día, pero de hecho hemos creado una hermandad bastante interesante, en la que me ha tocado ser el sensei de decepción familiar, bajo la estricta regla de las 4 y exigir. Porque aprendí que la vida es dura y para conseguir lo que uno quiere hay que ser disciplinado y tener un plan. Entrenar porque desarrollar una habilidad es constancia mientras subes la dificultad a medida que mejoras. Engreír porque todo esfuerzo tiene sus recompensas. Y entender porque la empatía con tus seres queridos nunca debe faltar. Bajo esas 4 soy el hermano mayor, el admin. Así que prepárate, chiquitín, porque es momento de storytelling. Mi hermano duelista. Como sabrán por mis videos, me encanta Yu-Gi-Oh! Demasiado. Cuando tenía 14 años empecé a jugar con cartas originales, esas que pueden llegar a ser muy caras, y como mis padres me daban poco dinero para comprar cartas, tenía dos opciones: resignarme y ver como inalcanzables esas cartas que tanto quería, o aplicar todas las estrategias de negociación que aprendí comprando y vendiendo objetos en Maple Story. Así que eso hice. Empecé a comprar cartas a buen precio en arenales o polvos azules y revenderlas en mi colegio. Y así hasta que pude juntar dinero suficiente para armar una baraja de la cual Atem pueda sentirse orgulloso. Suena sencillo, pero en el proceso de comprar y vender cartas no faltaron los que me estafaron o los que aprovechando la confianza me robaron. Por eso, años después, cuando mi hermano quiso volver a jugar Yu-Gi-Oh, no iba a permitir que pase por lo mismo. Ahorré todo lo que pude dando clases particulares y trabajando en un call center y bien, ¿cuánto sería? Todo sería $200. A ver, $200 por unas cartas que el metagame ha dejado olvidado. Pero ganaron un mundial. Eso mismo, ganaron con una banlist y meta distinto. Maldición, es bueno. Mira, te ofrezco $150 por todo, ahora mismo. ¿Es en serio? Bueno, podrías venderlas por separado y tardar semanas invirtiendo tiempo y dinero reuniéndote con cada uno de los posibles compradores. O puedes vendérmelas todas ahora mismo y quitarte ese peso de encima. No te creas tan listo. Como gustes, no soy de rogar. Gracias de todos modos. Espera. ¿Sí? $150, pero me quedo con los protectores. Tenemos un trato. ¡Wow! Con estas cartas soy invencible. Claro que sí. Ve a jugar, yo te espero. Mira, va a haber un torneo de Yu-Gi-Oh! Oh,
años que no juego uno. Y el premio son cartas que necesitamos. Bueno, prepárate. Y ahí empezó el entrenamiento. Enfrenté a mi hermano sin piedad con distintos tipos de decks, día y noche hasta que él se aunó con sus cartas. Y llegó un punto en donde simplemente no pude derrotarlo. Él estaba preparado y el día del torneo llegó. Participaban 64 personas y solo 8 entrarían al top para competir por el gran premio. Mi hermano había ganado 4 de 5 partidas y en el último match, con mucho en contra, todo se decidió. ¡Invoco a mi todopoderoso dragón blanco de ojos azules! ¡Activo mi trampa! No va a funcionar. Activo mi trampa. ¡No! Te felicito por haber llegado hasta aquí, pero nunca serás capaz de derrotarme. César perdió su último duelo. Publicaron la lista del top 8. Él había quedado 9º. César... Lo siento. Quizás no soy tan bueno. Ey, tranquilo. Es solo un juego. Y este no es el único torneo que jugarás o que habrá. Solo mejora y practica para el siguiente. ¿Y si no gano? No te compré las cartas pensando recuperar mi inversión. Lo hice para que te diviertas. Que ganes un torneo será consecuencia de ello. De que lo pases bien. Oh. Vamos, se hace tarde. Y si se lo preguntan, le fue bien en los siguientes torneos. Y habrá momento de hablarlo en otro video. Ahora la siguiente anécdota. Mi hermano pro gamer. De niño jugaba mucho al Maple Story junto a mi hermano César, así que era de esperarse que el menor de los tres, Diego, sienta curiosidad por el juego y pues... Oye, ¿también puedo jugar Maple? Claro, déjate crear una cuenta, aunque es complicado, ¿ah? 6 horas después. Are you winning, Diego? Esto solo significa una cosa. ¿Quieres ser el mejor? Sí. Entonces yo seré tu maestro. Entrena, sube de nivel, negocia. 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 Vaya, parece que progresaste bastante. Ya tengo todos mis poderes al máximo. Toma, te lo ganaste. ¡Wow! Estos equipos son endgame, pero son tuyos. No entrenaba a un compañero, entrenaba a mi reemplazo. Pero... El próximo año empiezo la universidad. Dudo que tenga tiempo para jugar. Pero hey, fue divertido mientras duró. me volveré muy pro, ya verás. Yo sé que sí, Diego. Adiós. Dejé de jugar al entrar a la universidad y hace un par de meses he vuelto a jugar y Diego sí que se volvió muy pro. Es bueno volver, pero no todos son juegos. ¿Recuerdas mi video videojuegos? En donde les conté cómo ahorré en una alcancía de Mickey Mouse día y noche hasta juntar suficiente dinero para mi PlayStation 1. Mi hermano Diego siguió mis pasos años después para comprarse la PlayStation 2. Y así como tus hermanos pueden seguir tu buen ejemplo, también pueden afectarse por tus malos pasos. Romper una promesa. A mi hermano Diego iban a cambiarlo de colegio, así que para motivarlo le propuse un par de retos. Dime, Duke, ¿de qué querías hablar? El próximo año planean cambiarte de colegio. ¿Cómo lo has tomado? Igual ver a mis amigos, aunque es raro. Pues sí, directo al grano. Te propongo lo siguiente. Aprueba todos tus cursos con un promedio de 14 o más. Y logra armar un cubo Rubik tú solo para fin de año y te compraré la Play 4. ¡Wow! ¿En serio? Claro, ¿tenemos un trato? ¡Sí! Y el tiempo pasó. Diego estudiaba como nunca mientras veía tutoriales de Maoisha y descubría todos los secretos de esos cubos hasta que llegó diciembre. ¡Duke Fuse! Diego, ¿qué pasó? ¡Mira! Aprobé todo con más de 14. Diego. Y mira, puedo armar el cubo Rubik en 2 minutos. Mira, Diego, no quiero darte detalles, pero no voy a poder comprarte la Play 4. Lo siento. No pasa nada. Yo hice algo peor. ¿Qué pasó? Confía en ti. Yo creo que una promesa es valiosa porque le da valor a nuestras palabras. E incumplir una promesa es fallarte y fallarle a alguien que confió en ti. Y bueno, las deudas se pagan con intereses. Nos fuimos a cruzar con lo más bueno del mundo. Concha la lora. Oye, tú, ¿Qué quieres? ¿te gusta jugar Fortnite, no? Ahí, aunque se ve horrible. No se diga más. ¡Toma! ¿Es en serio? ¿Cuánto gastaste? No preguntes, solo gózalo. Está
pequeña parte se llama felicidad. Crimen imperfecto. De niño, junto a mi hermano César, pasábamos horas jugando Maple, y en este juego puedes comprar skins para verte super cool, en vez de usar las típicas armaduras que no combinan y se ven ew. Y ya que no podíamos comprar skins porque #pobreza, encima porque se vencían a los 3 meses, nos resignamos a no tenerlas hasta que un día el juego sacó un evento que permitía comprar skins permanentes y solo podíamos conseguirlo trabajando en equipo. Teníamos una forma de ganar cash, conseguir objetos preciados y venderlos por cash al mejor postor. Y para esto había que cazar bosses que salían en distintos mapas cada 4, 6 y 8 horas. Por lo que diseñamos toda una estrategia para cazarlos sin falta. Yo iba al colegio por las mañanas mientras él cazaba a los jefes, y por la tarde, cuando volvía del colegio y él entraba a clases, yo cazaba a los jefes. Y de madrugada, cuando todos se iban a dormir, dejaba la puerta abierta del pasadizo, el patio y los cuartos de forma estratégica para que César pueda escabullirse silenciosamente e ir a la tienda que teníamos en casa. Ahí había un PC con Maple instalado y él se amanecía jugando. El plan funcionó a la perfección por semanas, hasta que una noche la suerte se terminó. César jugaba con tranquilidad hasta que un borracho pasó por la tienda y al apoyarse en la reja hizo mucho ruido y botó un fierro de seguridad. Mi padre despertó preocupado y salió a investigar. César no tuvo tiempo para escapar y conforme mi padre se acercaba a la tienda, él se quedaba sin opciones. ¡Apágate rápido! ¿Quién anda ahí? Parece que solo fue un despistado. Se cayó un fierro. ¡No, el fierro! Aún quedan otros fierros. Lo acomodaré al abrir. Eso sí estuvo cerca. No entiendo, parece que todo salió bien. Pues sí, mis padres nunca se enteraron. ¿Y por qué se llama crimen imperfecto si todo salió bien? Porque mis padres ven mis videos. ¡Ay, sí serás! Eres un idiota. Sin ofender a los idiotas. Papá, si ves esto, sorry, pero esas skins no iban a comprarse solas. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido tu mejor travesura con tu hermana o hermano? Los voy a estar leyendo. Y eso no es todo por hoy, chiquitines. A la derecha te dejo el nuevo canal de cortos animados. Suscríbete porque se vienen nuevos videos. Y aquí a la izquierda te dejo una playlist para que veas todos mis videos. Yo soy Duckfuse. Y yo soy Chiqui. Y te mando un abrazo 2D a la distancia. ¡Chao!